Eguerdion. Astero bezalaxe, gaur ere hemen zuen aurrera gatoz, Gobernu Kontseiluaren ondoren, gobernuaren inguruko berriak ematera, eta gaur ikusten duzuenez, lehendakaria nirekin dator, iragarrita zegoen moduan, datozen urteetako gobernu programari buruzko berriak ematen. Lehenik eta behin, gaurko Gobernu Kontseiluak hainbat akordio hartu ditu eta hoien berri emango dizuet. Gero lehendakariak beste azalpen sakonago bat egingo du gobernu programaren inguruan. Enplegu planaren barruan, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio gaur 2013ko nazioartekotze beken deialdiari. 100 beka izango dira eta guztira 2 milioi eurotako dotazioa izango dituzte. Beka hoien helburua zera da, prestakuntza egokia eskainiz, euskal gazteei lan munduan sartzen laguntzea eta horren ondorioz baita ere enpresei laguntzea kanpoko merkatuetan bideak urratu eta zabaltzen. Beka hoiek ez ezik, beste 400 beka ere onartu ditu Jaurlaritzak Kontseiluan eta datorren astean argitaratuko dira eta ezagutzera emango dira hauek. Beste bloke hau, 400 bekatako beste bloke hau Global Training esparruaren baitan kokatzen dira eta unibertsitate titulua eta goi-mailako lanbide heziketakoa duten gazteei praktikak egiteko aukera izan dezaten atzerriko enpresa eta organismoetan. En el marco del plan de empleo presentado antes de Semana Santa, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la convocatoria de 100 becas de internacionalización para 2013 con una dotación económica de 2 millones de euros. El objetivo de estas becas es doble. Facilitar, por un lado, mediante una adecuada formación, la incorporación de los jóvenes vascos al mundo laboral y, por otro lado, prestar apoyo y asistencia a las empresas en su empeño de expansión en los mercados exteriores. A este conjunto de becas, que siguen una línea ya tradicional que arraiga de tiempo atrás, hay que sumar otras 400 que se pondrán en marcha próximamente. Las conocidas bajo el epígrafe de Global Training, para que jóvenes con titulación universitaria y de formación profesional de grado superior puedan realizar prácticas en empresas y organismos en el extranjero. Gainera, Jaurlaritzaren Kontseiluak 10. legegintzaldi honetan Eusko Jaurlaritzaren egitura eta funtzionamendua antolatuko dituzten 10 dekretuak onartu ditu gaurko batzarrean. Antolamendu hori abian jarriko da 10 dekretuak argitaratzen diren egunetik aurrera. 9 dekretu egitura organiko eta funtzionala antolatzeko dira eta 10. Jaurlaritzaren konfiantzazko aldi baterako langileak arautzeko lanpostuen zerrenda dekretua aldatzeko da. Gure konpromisoa beraz bete egin dugu. Jaurlaritzaren egitura 20% baino gehiago murriztu dugu. Zehatz mehatz esateko 21,12. Goi kargudunen eta konfiantzazko personalaren egitura aurreko legegintzaldian 275 personakoa izatetik 209 persona izatera heldu da. Hau da, goi kargudunen eta konfiantzazko personalaren egitura 56 persona gutxiago daude eta horrekin urtean 4 milioi baino gehiago aurreztuko dugu. Ohiko gastuak eta funtzionamentu gastuak ere antzera gutxituko dira. Azpimarratzekoa da, halaber,
egitura organiko hori denbora laburrean onartu dela, izan ere ez da horrelakorik inoiz egin 3 hilabete baino gutxiagoko epean. Decretos de estructura orgánica. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los 10 decretos que organizarán, a partir de su publicación y consiguiente entrada en vigor, la estructura y funcionamiento del Gobierno vasco en esta 10ª legislatura. Se trata de 9 decretos de estructura orgánica y funcional y 1 de modificación del decreto de relación de puestos de trabajo que regula el personal eventual y de confianza del Gobierno. Por tanto, hemos cumplido nuestro compromiso. Hemos reducido la estructura del Gobierno en más de un 20%, concretamente en un 21,12%. Se ha pasado de una estructura de altos cargos y personal de confianza de 265 efectivos a otra de tan solo 209 efectivos. Es decir, hemos reducido la estructura del Gobierno en 56 altos cargos y personal de confianza, lo que supondrá un ahorro de algo más de 4 millones de euros al año. Han sido muchos los que lo han prometido. Nosotros, además, lo hemos hecho. Se produce, además, una reducción equiparable de los gastos corrientes y de funcionamiento. Y podemos destacar también que esta estructura orgánica se ha aprobado en un tiempo récord, porque nunca antes se había completado el ciclo de reformas de los decretos de estructura orgánica en tan solo 3 meses. Bestalde, Iñigo Urkullu lehendakariak gobernu programa, 1000 eguneko programa izenekoa, aurkeztu dio Jaurlaritzaren Kontseiluari. Además, el lehendakari Iñigo Urkullu ha presentado en el Consejo de Gobierno de hoy el programa de gobierno denominado Programa 1000 días. Y de este programa inmediatamente va a hablarles. Lehendakaria, zurea da hitza. Egun on denoi, Kontseiluak Eusko Jaurlaritzaren programa onartu du gaurko bileran. Programa honek 3 zutabe hartu ditu oinarritzat. Euskal gizartearen aurrean aurkeztu gineneko hauteskunde programa, Eusko Legebiltzarrean sailburu bakoitzak legegintzaldirako aurkeztutako ildo nagusiak, eta Jaurlaritzaren lehenengo egunetan zehar izandako bileretan jaso ditugun ekarpenak. Gobernu programa honek 3 hartzaile izango ditu. Aurrenekoa Eusko Legebiltzarra. Bertara bidaliko baita programa ezagutu eta jarraitzeko. Lehendakaria naizen aldetik programaren aurkezpena egiteko eskaintza luzatu dut. Bigarrena, Eusko Jaurlaritza bere osotasunean. Jaurlaritzaren egitura. Ari aurkeztuko baitzaio organigrama berriarekin batera. Eta 3. Euskal gizartea bere osotasunean. Programa hau garrentasun mailarik handienarekin kudeatu eta ebaluatuko da. El Gobierno vasco ha planteado hoy el programa 1000 días. Programa 1000 días. Este programa encuentra su base en 3 pilares. El programa electoral con el que nos presentamos ante la sociedad vasca, las líneas generales de legislatura que cada consejera y cada consejero han presentado ante el Parlamento vasco y las aportaciones recibidas en los encuentros de trabajo mantenidos durante los 100 primeros días de gobierno. Podemos resumir en datos este programa de 1000 días del Gobierno vasco. Este programa asume 3 compromisos: las personas, la paz y el autogobierno. Se centra en 2 ejes estratégicos de actuación: el crecimiento sostenible para el empleo y el desarrollo humano para el equilibrio social. El programa contempla 28 áreas de actuación, 160 objetivos y 615 iniciativas. Desde el punto de vista de los principios y de los valores podemos destacar 3 ideas de este programa. Es concreto, establece iniciativas y objetivos específicos para esta legislatura, es transparente, el Gobierno lo plantea como un documento abierto a la sociedad y este programa va a ser evaluado. El seguimiento, control y evaluación de este programa es una responsabilidad asumida ante la sociedad.
Quiero destacar 3 ideas para definir el espíritu de este gobierno en la presentación de su programa. Madurar la concertación. Vivimos un nuevo tiempo de colaboración, de cooperación y de concertación. Este es un programa para la sociedad, para la red social que conforma Euskadi. Un programa para compartir, para trabajar juntos, para propiciar la necesidad sentida de arrimar el hombro. Abrir Euskadi al mundo. El futuro de nuestro país es global. Este es el programa para un país abierto al mundo, que quiere encontrar su futuro más allá de sus propias fronteras. Y tercero, forjar la convivencia. Nunca en nuestra historia reciente hemos encontrado una oportunidad como la actual para iniciar un nuevo camino en convivencia y armonía, sin chantajes terroristas ni violencia. Este programa procura una aportación para generar una nueva cultura de la convivencia en Euskadi en paz, democracia y libertad. Además del programa de gobierno, del programa 1000 días, diré también, 1000 eguneko programa hau onartzearekin batera, aurrekontuen negoziazioa ere hasiko da aste honetan, eta horretan ere Jaurlaritzak dihardu. Hasteko eta behin aurrera egin dela esango nuke. Duela 2 hilabete jaso zituzten talde politiko guztiek Jaurlaritzak onartutako aurrekontu jarraibideak, hala teknikoak nola ekonomikoak. Duela hilabete bat jaso zuten talde politiko guztiek Jaurlaritzak onartutako aurrekontu proiektua. Duela 2 aste jaso zuten talde politiko guztiek aurrekontuaren arlokako zehaztasuna sail bakoitzak legebiltzarreko batzordetan aurkeztu ondoren. En paralelo, por lo tanto, al programa de 1000 días, a la aprobación de este programa 1000 días, esta semana arranca también para el Gobierno vasco con la negociación presupuestaria. Y quiero remarcar, en primer lugar, que hemos avanzado. Todos los grupos políticos cuentan desde hace 2 meses con las directrices económico-presupuestarias, tanto técnicas como económicas, aprobadas por el Gobierno vasco. Todos los grupos parlamentarios, todos los grupos políticos cuentan desde hace 1 mes con el proyecto de presupuesto aprobado por el Gobierno. Todos los grupos cuentan desde hace 2 semanas con el detalle del presupuesto por áreas, presentado por cada departamento en las comisiones parlamentarias. Y quiero reiterar 3 ideas importantes. Primero, el marco de disponibilidad económica del presupuesto de 2013 está acordado por todas las instituciones en el ámbito correspondiente, que es el Consejo Vasco de Finanzas. En el Consejo de octubre del año 2012, con la participación del anterior Gobierno vasco, y en febrero de 2013 con la participación del actual, y en ambos casos con las 3 mismas diputaciones forales. Los acuerdos que establecen la disponibilidad de 9.316 millones de euros para el año 2013 se han adoptado con el consenso y con el acuerdo de los responsables institucionales que representan a las 4 principales formaciones políticas de la Cámara. Este es el suelo económico acordado con el que tenemos que trabajar. Segundo, el Gobierno reitera su disposición al diálogo y la negociación. El Gobierno plantea la posibilidad de poder acordar el destino para hipotéticos futuros ingresos en el presente ejercicio. Podemos dialogar y negociar también en relación a la reestructuración de las partidas de gasto, atendiendo siempre a la prioridad social que la ciudadanía nos está demandando. Ahora bien, reitero nuestro compromiso de no gastar más de lo que tenemos. El realismo es un factor fundamental para salir de esta crisis. No vamos a vivir por encima de nuestras posibilidades. Tercero, el Gobierno ha dado todos los pasos necesarios para propiciar la estabilidad presupuestaria e institucional que el país necesita en el año más duro de la crisis. Hemos propiciado el máximo consenso
en el Consejo Vasco de Finanzas. Hemos aceptado las iniciativas tendentes al acuerdo político para la aprobación de los presupuestos en todas las instituciones. Y hemos primado el compromiso social del presupuesto en un momento de máxima demanda ciudadana en este sentido. La sociedad es consciente de la gravedad de la crisis económica. La vivimos en las instituciones, pero se vive sobre todo en las empresas, en los comercios y en las familias. El Gobierno ha ido avanzando en la elaboración de la propuesta presupuestaria, adoptando decisiones que favorezcan y propicien el máximo acuerdo posible. Ahora ha llegado el momento de la verdad, el momento de las partidas específicas, de las cifras, de los números, el momento de proponer y de priorizar, de quitar y de poner. Ahalik eta adostasun handienera iristeko asmoz zuzendu dugu honaino aurrekontua. Horrela egingo dugu aurrerantzean ere, uste osoa dugulako eta behar delako. Guk bere horretan eusten diogu adostasunera iristeko erakunde borondateari. Hemos conducido el presupuesto hasta aquí con la intención de llegar al máximo acuerdo posible. Así lo vamos a seguir haciendo, por convicción y por necesidad. Vamos a mantener intacta la responsabilidad institucional y la voluntad política para propiciar el acuerdo. Hemos puesto todo nuestro empeño en la estabilidad institucional, en que todas las instituciones públicas vascas puedan contar con unos presupuestos aprobados. Esta estabilidad es hoy una realidad que esperamos tenga también su traslado y aplicación a las cuentas públicas del Gobierno, la única institución en Euskadi que tiene su presupuesto pendiente de aprobación. La no aprobación de los presupuestos no beneficia a nadie. No beneficia a nadie. Supondría aplazar aún más el ejercicio de realismo necesario y la capacidad de acordar que la sociedad nos está demandando para afrontar esta grave crisis económica. Supondría incrementar las dificultades operativas para la puesta en marcha del plan de reactivación económica y el plan de empleo, que son dos prioridades del Gobierno para este año, dos prioridades que en cualquier caso vamos a desarrollar. El país tiene que seguir adelante y el Gobierno vasco va a seguir adelante. Aurrekontuaren inguruan, aurrekontuarekin dana erreza izango da. Hori bai, aurrekonturik gabe eta naiz eta zailtasun gehiago izan, Eusko Jaurlaritzak bere programa eta proiektuak aurrera eramango ditu. Eskerrik asko guztioi. Quedamos a su disposición para las preguntas que tengan a bien a formular, y si no les parece mal, cuando vayan a formular una pregunta, si es posible, nos indican su nombre y a qué medio pertenecen. Maite, de Radio Euskadi, y quería preguntarle por esta última cuestión, tema presupuestario. Visto lo que ha dicho ya el Partido Socialista, esa enmienda a la totalidad al capítulo de ingresos, lo que dijo ayer EH Bildu también, esas dos enmiendas a la totalidad, en un ejercicio de realismo, el Gobierno vasco, cuando dice que está abierto a todos, ¿es consciente de que es más fácil llegar a un acuerdo con el Partido Popular, o sigue pensando que a pesar de esas totalidades todavía hay margen para llegar a un acuerdo también con el resto? No, primero insisto en subrayar la idea de la necesaria práctica y el necesario ejercicio de realismo. Insisto en lo que hasta ahora he venido diciendo. Cualquier gobierno que hubiera sido habría tenido que trabajar con este suelo económico de 9.316 millones de euros para este ejercicio 2013. Y este suelo económico es un suelo acordado. Es un suelo acordado. Y a partir de ese suelo económico, que es un suelo acordado en Consejo Vasco de Finanzas, este Gobierno prioriza
el destino de los 9.316 millones de euros y se compromete con un presupuesto social. Y además manifiesta su compromiso de no gastar más de lo que tiene y de no vivir por encima de sus posibilidades, teniendo la deuda que tenemos, teniendo el suelo económico que nos limita, acordado en Consejo Vasco de Finanzas, teniendo las circunstancias que nos están afectando. Este gobierno no va a gastar más de lo que tiene. Sobre esas premisas, como lehendakari, manifiesto la voluntad reiterada de este gobierno de seguir dialogando y, en su caso, negociando con todas las formaciones políticas, más allá del ejercicio que hayan hecho algunas de ellas de anunciar enmiendas a la totalidad, con todas, porque este gobierno tiene esa voluntad de acuerdo sobre ese suelo económico acordado. Me llama la atención que EH Bildu, por ejemplo, anuncie una enmienda a la totalidad al apartado de ingresos, cuando el representante de Bildu, participante en un Consejo Vasco de Finanzas, es copartícipe y corresponsable del suelo económico que afecta al gobierno vasco y al presupuesto del gobierno vasco. Me llama la atención que se anuncien enmiendas a la totalidad a la vía de ingresos cuando ha habido una opción que, criticada por una formación política que no tiene representación en el Consejo Vasco de Finanzas, como es el Partido Socialista de Euskadi, previamente acusando de posible fraude y de artificio contable, y en aras al consenso, este lehendakari es el que adopta la decisión de no provocar una fórmula de recálculo a la que se negaban también el Partido Popular y EH Bildu, y por lo tanto asumiendo lo que es el suelo económico acordado por otros, consensuado por otros. Con todo ello, insisto, este gobierno tiene voluntad y disposición a negociar, y a negociar hasta el último minuto, en aras a un acuerdo presupuestario adecuado para este ejercicio 2013, basándonos en ese suelo económico y con la premisa de no gastar más de lo que tenemos, atendiendo lo que son las prioridades sociales, entendiendo que estamos en un ejercicio, en uno de los ejercicios de esta legislatura, que tenemos que tener una proyección a lo largo de la legislatura. Y esa voluntad de acuerdo la vamos a mantener hasta el final en el proceso de negociación, en el calendario que nos ocupa de la tramitación del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2013. Sería bueno que, más allá de anunciar enmiendas a la totalidad y por lo tanto quedarnos en la globalidad, nos fijáramos también en el suelo económico que se ha acordado, por parte de quién se ha acordado y a qué compromete, qué respeto se ha hecho de ese suelo económico, por ejemplo, en otras instituciones. Y sería bueno también que quien se refugia en el enunciado de la enmienda a la totalidad hiciera el ejercicio también de decir claramente ante la sociedad vasca, con ese suelo económico, mi proyecto de presupuestos de cada uno de los partidos políticos, dónde quitaríamos o dónde pondríamos a lo que nos propone el proyecto de presupuestos del gobierno vasco. ¿De dónde quitamos? ¿Y dónde ponemos? ¿Y cómo ponemos? Pero insisto que el gobierno vasco va a mantener la voluntad de negociación, de diálogo, de negociación, en aras a un acuerdo sobre un ejercicio de realismo ante la sociedad vasca. Parkatu, 6:30. Bai, oian eguztuz Euskadi Irratia. Bai. Borondata aipatzen zenuen Jaurlaritzaren aldetik, ez dakit beste alderdiei borondate falta ikusten ote diezun, zoru hori errespetatu nahi ez. Nik beste alderdi politikoi aldarrikatzen diodana da borondate politikoa. Nik eskaintzen duana da erakunde borondatea. Nire erantzunkizuna erakundearena da. Ez dakit beste batzuk erakunde borondatearekin edo erakunde erantzunkizunarekin jokatzen ari diren. Ez dakit. Eta ez naiz horretan sartzen. Baina nik bakarrik esaten dut.
aurrekontu egitasmo honek zoru bat du, zoru ekonomiko bat. Eta zoru ekonomiko hori adostua izan da. Eta adostua izan da bere erakundean, dagokion erakundean. Eta beste indar politiko batzuen ordezkaritzaren eskutik adostua izan da. Eta zoru ekonomiko honetan oinarritu beharko litzateke edozein gobernu. Edozein gobernu. Eta edozein gobernu kudeatu beharko luke zoru ekonomikoa. Eta nik Eusko Jaurlaritzaren borondatea eskaintzen dut, akordiorako borondatea. Errealismoan oinarritutako borondatea. Ez du Jaurlaritza bezala duguna baino gehiago gastatuko. Eta ez gara bizi izango Jaurlaritza bezala gure ahalmenen gainetik. Eta hau da beste gainentzeko indar politikoi, erantzule politikoi, ordezkari politikoi aldarrikatzen diedana. Eta ona izango litzateke osoko zuzenketen aterkipean oinarrituaz gain islatzea bakoitzak zoru ekonomiko honetan oinarrituta nondik kenduko luketen, zertan jarriko luketen eta nola. Sí. Cadena Ser, usted pide a la oposición que entren en el debate de las partidas. Hay quien ya le ha planteado cuestiones concretas para poder llegar a acuerdos y no sé si está dispuesto el gobierno a aceptarlas. Me refiero al Partido Popular y a UPyD en concreto, que le está pidiendo que retire su planteamiento de embajadas en el exterior. ¿Está dispuesto en aras a ese acuerdo a renunciar a ese Lehendakari? No voy a entrar en las cuestiones concretas y además lo que creo necesario hoy informar es que el propio gobierno y la representación del gobierno va a proceder ya desde hoy mismo a una nueva ronda de interlocución con las formaciones políticas con representación parlamentaria. Quiero recordar también que así como he dicho que todos los grupos políticos cuentan desde el 17 de enero con el conocimiento de las directrices económicas y presupuestarias, quiero recordar también que se nos emplazaba al propio gobierno vasco a presentar el proyecto de presupuestos cuanto antes a la Cámara. Hicimos un ejercicio 20 días antes de aprobar el proyecto de presupuestos en Consejo de Gobierno de una ronda de conversaciones con las representaciones parlamentarias. Hemos hecho el ejercicio previo a la aprobación del proyecto de presupuestos. Este gobierno vive ante lo que es el ejercicio de un proyecto de presupuestos con condicionantes adicionales que no se han planteado a otras instituciones, a los presupuestos de otras instituciones. Se nos están planteando a este gobierno no solamente las cuestiones que usted ha apuntado, sino otros condicionantes adicionales. Condicionantes adicionales como la reforma del sistema tributario o la reforma de la política fiscal, por ejemplo. Se nos están planteando condicionantes en relación a lo que puedan ser los presupuestos de otras administraciones. Al propio gobierno vasco, en el ejercicio de su proyecto de presupuestos. Pero yo creo que, en todo caso, nosotros, siendo muy conscientes de cuál es la situación que tenemos en nuestras manos, a pesar de que leemos y escuchamos lo que puedan ser los planteamientos de determinados representantes de formaciones políticas sobre cuestiones concretas, queremos profundizar en un proceso de conversaciones, de diálogo, en búsqueda del acuerdo, en aras a una negociación. Y esas cuestiones concretas también hay que contextualizarlas en lo que pueda ser un ejercicio de explicación del proyecto de presupuestos, de debate sobre el propio proyecto de presupuestos. Y en cualquier caso, pues mire, es un buen ejercicio el que algunos planteen sobre cuestiones concretas. Yo les pediría que dijeran si quitan para poner dónde, para priorizar qué, o algún otro que plantee quitar, por qué quitarlas, en base a qué, las consecuencias que pueda tener el quitarlas. Sí. Hola, es Barriuso, del Correo. Me gustaría saber si hace alguna autocrítica por no haber asistido la semana pasada a la inauguración de la planta de Petronor
que era la mayor inversión industrial en Euskadi, y en su caso, ¿sí cree que debería haber dado pues mayores explicaciones antes? Esta es una cuestión por la que, ante determinados comentarios publicados, incluso informaciones publicadas no contrastadas y editoriales incluso en algunos medios de comunicación, me siento dolido. Me siento dolido como lehendakari, como político, y me siento dolido como persona. Y lo digo claramente. Creo que mi ausencia al acto de inauguración de la planta de coque de Petronor no ha perjudicado a la empresa para nada. Creo que mi ausencia, suplida con una representación del gobierno vasco en dicho acto de inauguración de la planta de coque de Petronor, no ha perjudicado a nadie. ¿Por qué estoy dolido? Primero, como lehendakari, como creo que ha sido característica de mí en el ejercicio de mis responsabilidades anteriores, hayan sido cuales hayan sido. Como lehendakari, desde el primero de los días tengo una dedicación plena a las funciones y a la responsabilidad de ser lehendakari, incluso en los días festivos. Incluso en los días festivos de Semana Santa, que ante comentarios que en lo político me duelen por la imagen que de los políticos de manera generalizada se pueden hacer de 2 semanas de vacaciones, incluso en los días festivos de Semana Santa, estando aquí en Lehendakaritza y en Ajuria Enea, trabajando. Y me duele porque, teniendo una dedicación plena, incluso respondiendo a lo que son los requerimientos del propio Parlamento Vasco y atendiendo que yo no tenía ningún compromiso de presencia física en el Parlamento Vasco como lehendakari, que es a la primera institución a la que me debo, además de a los vascos y vascas, los días que he estado ausente físicamente he estado en comunicación permanente con todos y cada uno de los consejeros y consejeras del Gobierno vasco, con todos los secretarios generales de Lehendakaritza, con altas representaciones políticas e institucionales del Estado, con altos representantes empresariales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y además he cumplido con lo que es mi compromiso ante el Parlamento Vasco, trabajando también sobre preguntas por escrito que se me han formulado con un plazo de entrega de las preguntas por escrito en el Parlamento Vasco, a las que he respondido como respondo personalmente. Como lehendakari, no me he sentido especialmente concernido en la invitación a la presencia en el acto de Petronor. No me he sentido especialmente concernido. Pero, siendo que recibí una invitación, excusé mi presencia personalmente al presidente de Petronor, excusé mi presencia por los servicios de protocolo a los homólogos de la Casa Real y excusé mi presencia también a los presidentes tanto de Repsol como de Kutxabank, que son las otras 2 instituciones firmantes de la convocatoria de la invitación al acto de inauguración, de la que, insisto, no me siento especialmente concernido como lehendakari. Más allá de eso, pues
para rematar lo que pueda ser mi posición sobre este particular, y además tengo una pregunta parlamentaria formulada sobre este particular, curiosamente, en el Parlamento Vasco. Pero más allá diré que, como lehendakari, que no me he sentido especialmente concernido, ni yo he solicitado la modificación de la fecha para poder asistir, ni nadie me ha sugerido la posibilidad de modificación de la fecha para que, como lehendakari, pudiera asistir a dicho acto. Y digo modificación de la fecha porque ya como persona entramos en el terreno de la conciliación familiar. Y aun manteniendo lo que es la dedicación plena a mis funciones como lehendakari, esté presente o no esté presente, creo que es importante un mensaje también ante la sociedad de la necesidad de la conciliación familiar. Y más cuando, como en mi caso, en este caso concreto, se puede dar una circunstancia de una efemérides que solamente se da una vez en la vida. Creo que no he faltado a nadie, he cumplido con los procedimientos. Y en relación a la empresa, si alguien ha podido tener dudas con respecto a la Casa Real, nadie de la Casa Real se ha puesto directamente en contacto conmigo como en ocasiones anteriores se han puesto. En relación a la empresa, si alguien ha dudado del apoyo de este lehendakari, que insisto ha estado representado por una alta representación, valga la redundancia, del propio gobierno vasco en dicho acto, pues mire, le diré que no es quizá tan importante el acto de inauguración como el acto de puesta en marcha de la planta de coque de Petronor, que ya fue en fechas anteriores, y quizás por lo tanto es más importante lo que se ha hecho para que esta planta de coque esté en funcionamiento. Y no como lehendakari, pero sí como responsable político. En épocas anteriores sé muy bien el apoyo que se ha prestado para la ubicación de la planta de coque de Petronor en Muskiz. Lo sé muy bien, lo he padecido, y como responsable político incluso hemos padecido la pérdida de la alcaldía en legislatura municipal anterior en Muskiz, como consecuencia de un pacto de dos partidos políticos que no ganaron las elecciones, basados en lo referente a la planta de coque de Petronor. Por lo tanto, estoy dolido en lo institucional como lehendakari, en la imagen que como político se está generalizando. He cumplido con dedicación plena, con presencia física o no presencia física, intentando además hacer un ejercicio de conciliación de la vida familiar en unas circunstancias especiales. Creo que es un ejercicio sano que la sociedad sepa que somos personas y que además de ejercer nuestra función con responsabilidad, también actuamos de manera modélica como personas. Creo que lo he cumplimentado y creo que como persona, por lo tanto, tengo derecho a estar dolido también por el tratamiento que públicamente se haya podido hacer de mi familia, con mención especial, nombres y apellidos a mi familia. Y ese es un terreno privado, íntimo. Si esto para quien ha editorializado sobre la falta o necesidad de transparencia no es suficiente, pues seguiré hablando. ETBkoa ikusten dugu oso minduta zaudela kontu honekin, labur bada ere, mesedez, zergatikan lehendakari moduan eta pertsona moduan halako mina. Bai, oso minuta nago, bai. Baina lehenago esango dut, ez dudala uste lehendakaria egon ezak inori kalterik egin dionik. Are gutxiago enpresari. Enpresa abian delako. Eta hori esanaz batera, esango dut, lehendakari bezala egon ez banaiz ere, Jaurlaritza egon eginda.
eta Jaurlaritzaren goi mailako ordezkaritza bat egon egin da ekitaldi horretan. Eta orain bai, minuta nago, lehendakari bezala, politiko bezala eta pertsona bezala. Eta minuta nago, lehendakari bezala, ordura arte ere izan ditudan erantzunkizunetan bete egin ditudala uste dudalako, baina lehendakari bezala lehenengo egunetik gaur arte ordu oro bete egin dudalako lehendakariari dagozkion bete beharrekoekin. Eta ez naiz ekitaldi honetan lehendakari bezala bereziki, deitua sentitu. Eta zentzu horretan, lehendakari bezala lehenengo egunetik eta gaur arte nire beteaberretan aritu naizelarik eta arituko naizelarik, uste dut pertsona garela, eta pertsona bezala ere uste dut badauzkagula beste esparru batzuk. Pertsona esparrua. Eta uste dut bateragarriak egin behar ditugula aldugun heinean. Jakinda lehendakari bezala lehenengo egunetik gaur arte ordu oro aritu egin naizela. Egon fisikoki zein ez egon. Eta egon gabe ere joandako egunetan harreman zuzenean egon naiz sailburu guztiekin, Estaduko goi mailako ordezkaritza politiko erakundeetakoekin, eta baita Euskal Autonomia Erkidegoko enpresako goi mailako kargudun batzuekin ere bai. Eta egon egin naiz fisikoki ez bada ere, egon egin naiz legebiltzarkide bezala dagozkidan bete beharrei erantzun egin ahal izateko ere bai. Eta hortik aurrera, pertsonalki minduta nago, nik politikoki minduta nagoelarik ere, uste duelako ez dela bat ere justua politikoetaz esaten ari dena, eta politiko bezala ere eskubide osoa dugulako, eta kasu honetan behin bizitzan gertatzen den gauza bat gogoan hartu egin ahal izateko, uste dut eskubide osoa daukagula, eta lehendakari bezala, berriz diot, lehendakari bezala ez dudanean sentitu nire burua deituta. Horretaz gain, ez dut bat ere onartzen nire esparru pribatua, norbere esparrua dena, komunikabideetan islatuta ikusi egitea. Familiarena, izen abizenekin, eta uste dut gainera nire bizitza pertsonala ere horretan ere eredugarria izan daitekela. Eta uste dut, gizartearentzat osasungarria dela esan ahal izatea norbera bere erantzunkizunei aurre egiten diola leialtasun osoz, eta gainera pertsona bezala ere bere esparrua leialki betetzen duela. Eta bestetik, enpresa edo erretetxea, erretetxearen handik nik ez dut zuzenean beste batzutan gertatu egin den bezala dei zuzeni jaso. Eta enpresarekiko apostua, konpromisoa, ez lehendakari bezala. Nik uste dut enpresa abian jarri egin ahal izateko orain arte izan ditudan erantzunkizunetan bete egin dudala, enpresa honek aurrera egin dezan. Eta jakin badakit ere honek ze zama izan egin duen politikoki ere ordezkatzen nuena bere zama bizi izan zuelako, bere prezioa ordaindu egin zuelako, alkatetza bat galduz, irabazi ez zuten bi indar politikoen arteko akordio bat enpresa hau dela eta lortu egin zutelako. Sí, José Luis Jiménez de Vasco Press. Tenía un par de preguntas volviendo al tema presupuestario. Sí. Me ha parecido entender que el gobierno ofrece directamente a los partidos políticos la posibilidad de concretar, de negociar y pactar y concretar el destino de posibles ingresos adicionales que puedan venir bien por vía de recaudación, bien por vía de relajación del límite de déficit y posibilidad de emitir más deuda, o bien por un acuerdo eventual con el gobierno de España respecto al cupo. Lo ha entendido bien, solo con un matiz, no por la vía de flexibilización del objetivo de déficit, no por esa vía, sino por la vía de más ingresos, de ingresos extraordinarios. Pero lo ha entendido bien. El gobierno vasco está dispuesto a hablar de hipotéticos ingresos futuros en este ejercicio 2013. Y no con el ánimo, como algún representante político ha querido
caricaturizar también que el Gobierno vasco y el Partido Nacionalista Vasco están en un ejercicio en el que pasados unos meses queramos ponernos una medalla de buenos gestores. No, que no. Que se trata de que tenemos un suelo económico aprobado en el Consejo Vasco de Finanzas, y que ese es el suelo económico que nos compromete, y que no hay, por lo tanto, hasta el momento, ningún ingreso extraordinario computable, contable, que lo veremos en el futuro. Y en todo caso, si se dan esos ingresos extraordinarios, el Gobierno vasco está dispuesto a hablar de los destinos finalistas, de esos ingresos extraordinarios en esa hipótesis, con los grupos parlamentarios. Sí. ¿Por qué excluye el tema del déficit? Pues porque el tema del déficit se lo explicará mejor, desde luego, el consejero de Hacienda y Finanzas, pero el tema del déficit está vinculado directamente con lo que es la deuda. Y no estamos hablando, yo lo que he hablado es de que nos gustaría que ingresos extraordinarios fueran para proyectos o para insuficiencias que pudiéramos, incluso como propio gobierno, haber priorizado en la elaboración de este proyecto de presupuestos para programas y no para lo que pueda ser amortización de deuda. Ojalá que pueda haber una flexibilización del déficit que nos haga también atender lo que es el compromiso de deuda. Pero lo que me parece importante es que, teniendo un nivel de deuda que tenemos, primero, como responsable institucional, sabiendo cuáles son los compromisos adquiridos por gobierno anterior y que nos comprometen por orden de 3.600 millones de euros para ejercicios posteriores, que incurramos en más deuda. Pues no. Lo que queremos es, en base a que haya ingresos extraordinarios, en base a esos ingresos extraordinarios, poder destinarlos de manera finalista a determinados proyectos, a determinados programas. Y eso estamos dispuestos a negociar con las formaciones políticas. La segunda pregunta era viene relacionada con el programa de gobierno que ha presentado hoy. Sí. ¿En qué medida el cumplimiento de este programa está condicionado a que haya presupuestos este año y a otros? Es decir, ¿en qué medida puede garantizar el cumplimiento de estos compromisos en el caso de que no haya un presupuesto este año o los que vienen? Pues de manera absoluta, total. Este gobierno tiene vocación de 4 años, tiene vocación de legislatura completa. Y no por el hecho de que pueda haber presupuestos o no en un ejercicio, nos vamos a ver condicionados en lo que es el objetivo y en lo que es el programa de los 1000 días, en lo que es el programa de gobierno que hoy presentamos. No nos vamos a ver condicionados por esa circunstancia. Insisto que el proyecto de presupuestos es básico, es importante para saber con qué suelo económico contamos, para consolidar las bases de lo que puedan ser ejercicios presupuestarios futuros. Lo que también subrayo es que la falta de presupuestos adecuados al ejercicio 2013 no beneficia a nadie, no que perjudica al gobierno vasco y no que castiga al Partido Nacionalista Vasco o al gobierno vasco que lo representa, sino que no beneficia a nadie por las dificultades operativas que genera la propia prórroga presupuestaria para incluso cumplimentar con lo que es el plan de reactivación económica y de generación de empleo. Pero es vocación del gobierno vasco trabajar con las circunstancias que se den en esta legislatura con vocación de legislatura. Es esa la voluntad y en todo caso pues las circunstancias las intentaremos gestionar de la mejor manera posible, pero reitero, no es buen planteamiento aquel que ya en estos momentos esté diciendo que el gobierno vasco viene trabajando desde hace no sé qué tiempo con la posibilidad de la prórroga presupuestaria. No, el gobierno vasco quiere un acuerdo presupuestario para este año 2013, para cumplir también con el programa, que en todo caso lo cumpliremos. Sí, Iker Rioja del Mundo. Yo quería preguntarle en relación al último de los puntos del programa de gobierno, que es el del nuevo estatus político. No sé si recoge la posibilidad de celebrar una consulta y si es así, ¿en qué fecha estaría prevista? Bueno, yo creo que sobre esto, atendiendo a los 3 pilares que he dicho en los que se sustenta el programa de gobierno, uno es el programa electoral, también
no habiendo comparecido yo ante ninguna comisión, pero sí habiendo tenido mi discurso en el debate de investidura el día 12 de diciembre pasado, por lo tanto me compromete lo que dije en el discurso en el debate de investidura, y expresé, cuestión que me viene bien también para reflejar que en aquel discurso en el debate de investidura dije que el gobierno vasco presentaría el proyecto de presupuestos y que una vez de presentado el proyecto de presupuestos presentaría el plan de reactivación económica de empleo, no antes sino después, lo cual hemos hecho, y que presentaríamos el programa de gobierno. Pero en aquel debate de investidura dije también, además de lo que decimos en el programa electoral del partido que sustenta este gobierno, que aspiramos a que en esta legislatura, y cifrábamos la fecha del año 2015, para un acuerdo de un nuevo estatus de autogobierno, para lo cual iremos dando pasos y, insisto, he dicho acuerdo de estatus de autogobierno, trabajado en el Parlamento Vasco y sobre la base de un acuerdo refrendado por la sociedad. Amaia Chicollero Vasco. Yo le quería preguntar respecto a esos ingresos extraordinarios que podrían llegar a lo largo del año, cómo están avanzando las negociaciones con Madrid respecto a la liquidación del cupo, y luego por qué ha presentado el programa de gobierno fuera del Parlamento y si tiene previsto hacerlo en la Cámara. Bien, empiezo por el final. He presentado el programa de gobierno en rueda de prensa después de haber remitido el programa de gobierno al Parlamento Vasco. El programa de gobierno está remitido al Parlamento Vasco y he mostrado mi disposición a explicarlo en mi intervención inicial en esta conferencia de prensa. Soy muy escrupuloso también en esto y quiero cumplir con todos los procedimientos. Dije que íbamos a presentar programa de gobierno, no sé si otros en épocas anteriores lo han hecho. Hemos presentado un programa de gobierno. Muestro mi disposición a explicarlo. He cumplimentado con haberlo remitido al Parlamento Vasco antes de la conferencia de prensa, y no es el programa de gobierno lo que yo presenté, desde luego, en un acto público que realicé junto con los consejeros y consejeras en esta misma sede de Lehendakaritza en fechas anteriores. Sobre lo que es la negociación de la liquidación de cupo, por la que me preguntaba, en su primera pregunta, valga la redundancia, prefiero llevar este tema con discreción, en orden a lo que es esa negociación con el gobierno español. Sabe el gobierno español cuál es la reivindicación que hacemos como gobierno vasco de ejercicios necesarios de liquidación de ejercicios anteriores. Están establecidos los grupos de trabajo, siguen trabajando los grupos de trabajo que afectan fundamentalmente al Ministerio de Hacienda y al Departamento de Hacienda y Finanzas. Están trabajando. Bueno, yo digo que están avanzando. Sí, Lehendakari, Alberto Abaitua, Diario Noticias. Entre los objetivos de su programa ha citado 3 personas: paz y autogobierno. Sí. Precisamente aprovechando su presencia aquí, dentro de 2 días en el Parlamento se constituirá la ponencia de paz. Todavía no sabemos exactamente quiénes son los grupos que van a participar, hay 3 que ya lo han confirmado. ¿Sabe algo más al respecto? ¿Cómo afronta este reto el gobierno vasco? Bueno, estamos hablando de una iniciativa parlamentaria que no es responsabilidad de este gobierno vasco, puramente sí nuestra disposición a ayudar y a coadyuvar en los trabajos que esa ponencia parlamentaria pueda efectuar en el futuro. Yo confío en que la constitución de la ponencia parlamentaria sea un grano más que ayude en este esfuerzo de este nuevo tiempo, en aras a un tiempo que podamos vivir en paz, y no solamente en paz, sino que podamos desarrollar la convivencia normalizada en el ejercicio político y también como sociedad. Y aspiro a que esa ponencia, con la aportación del gobierno vasco también, pues cuente con la participación de todas las representaciones políticas, que no es en el inicio. Pues no voy a entrar a prejuzgar, ni mucho menos a juzgar, si no se da que en el inicio de la constitución de la ponencia parlamentaria están todos los grupos parlamentarios. Yo creo que lo importante es que se constituya, que está fijado cuál es el suelo por el que se constituye la ponencia parlamentaria, está fijado además por una decisión, por una propuesta de resolución aprobada en el Parlamento Vasco,
y que estoy seguro de que la ponencia parlamentaria contará con la participación de los grupos parlamentarios. Si no es de inicio, insisto, y no lo prejuzgo ni lo juzgo, sí tengo la convicción de que contará con la participación de todos los grupos parlamentarios. Sí, lehendakari, Aitor Mabe de Europa Press. Es para una precisión, no sé si lo he entendido bien o si estoy equivocado, que ha afirmado que aun a pesar de una eventual relajación del objetivo de déficit, que no se recurriría a la emisión de más deuda de la ya... No, yo no he dicho eso. No he dicho eso. Si había entendido. Y relacionado con eso, ha hablado sobre la disposición a alcanzar acuerdos para el destino que se daría a unos también eventuales ingresos extraordinarios. Yo eso no sé la forma en la que se podría plasmar, no sé si sería en el propio presupuesto, me imagino que no, si serían compromisos que se adoptarían con los partidos o... Pues tendría que haber una modificación del proyecto de presupuestos. Habría el compromiso de, en el caso de que se produjera una modificación posterior... Sí, pero fíjese que estamos hablando, yo creo que hacer cábalas está bien, hacer elucubraciones está bien, pero hay un tiempo que nos condiciona, hay un tiempo que nos limita también. Y en ese ejercicio de realismo necesario, primero, en relación a la pregunta anterior, yo no he hablado más que lo que tenga que ser el destino de esa flexibilización del déficit. No he dicho que no vayamos a incurrir en más deuda, a pesar de que he dicho que no vamos a gastar más de lo que tenemos. He dicho que no vamos a gastar más de lo que tenemos, pero tenemos una capacidad de endeudamiento de este gobierno vasco. Segundo, en la pregunta segunda que usted formula, apelo a lo que es el tiempo. Fíjese que nosotros estamos ahora a mes de abril, que si como queremos como gobierno y alcanzamos un acuerdo sobre el proyecto de presupuestos del año 2013, se puedan aprobar el proyecto de presupuestos del año 2013 en mayo, el mes que viene, y nosotros en junio próximo tendríamos que estar trabajando ya en las directrices presupuestarias y económicas del presupuesto del año 2014. Del año 2014 lo tendríamos que hacer ya en el mes de junio, cosa que no ha sucedido en el ejercicio anterior para con lo que nos hemos encontrado como gobierno vasco de cara al proyecto de presupuestos de este año 2013. Podemos estar hablando de lo que puedan ser la recaudación vía impuesto de sociedades, impuesto de las personas físicas, de la renta de las personas físicas. Podemos estar hablando de ingresos extraordinarios que tendrán que ser también contemplados en el Consejo Vasco de Finanzas, que por ley se celebra 2 veces al año, en febrero y en octubre. Por lo tanto, con ese condicionante, si se quiere decir así, temporal, estaríamos hablando o bien del proyecto de presupuestos de este año 2013 o bien estaríamos hablando también del proyecto de presupuestos del año 2014. Ainara Euskadi Irratitik, bueno, aurreagoko gaira itzulita bake ponentziak lehendakaria aipatzen zenuen baiko zarela talde guzti parte hartuko dutela. Bai, nik uste dut ponentzia bera eratzea eta osatzea oso urratz garrantzitsu bat dela. Oso urratz garrantzitsu bat ez bakarrika bakearen alde egiteko lana, baizik eta edo baita bizikidetzarako, bizikidetza politikorako, baina baita giza bizikidetzarako autonomia erkidegoan. Uste dut oso garrantzitsua dela eta gainera legebiltzarrak berak onartu egin zuen ebazpen salo baten bitartez zein den zoru hori, ponentzia abiatu egin ahal izateko zorua zein den erabakita dago. Eta hasiera batean ala ez indar politiko guztiak edo legebiltzar talde politiko guztietako ordezkaritza egongo den ala ez dut epaituko, eta ez dut horrekin jolastuko, baina nik bai espero dut. Finkatuta dagoelarik zein den zorua eta legebiltzarra bera finkatu egin duelarik denbora berri honek eskatzen digunai zor zaion begiruneagatik uste dut. Abian jarrita ere ponentzia berak kontatuko duela indar politiko guztien ordezkaritzarekin. Ez dakit hasieran, ala bere bilakaeran, baina ziur naiz, indar politiko guztiak izango direla. Bai? Besterik ez badago, eskerrik asko.